La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Este programa es organizado por Psico, Salud y Transformación, una institución que tiene sus sedes en las ciudades de Cartago, Pereira y Dos Quebradas, y que está dedicada al tratamiento de las conductas adictivas y de los trastornos mentales en general. Y hoy también recibimos el apoyo de la Sociedad Colombiana de Mindfulness. Damos los agradecimientos por este apoyo, por este acompañamiento que nos dan en el programa de hoy. Darle los agradecimientos a Andrés Villegas, que detrás de cámaras, gracias a él podemos hacer este programa. Y los agradecimientos infinitos para las personas que nos siguen. A lo largo de todos estos años que tiene el programa, todos los jueves a partir de las 8 de la noche, recibimos a muchas personas que nos acompañan, porque este programa Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental, está dedicada precisamente a ustedes, para hacer promoción, para hacer prevención y especialmente traemos temas de mucha actualidad. El tema de hoy es fundamental en la civilización actual, con tantos problemas que nosotros tenemos. Hay algo que algunas personas dicen que es la enfermedad silenciosa la que está allí, que es el estrés. Y nosotros tenemos que mirar cuáles son las estrategias, cuáles son las herramientas que nosotros contamos para combatir el estrés. Y precisamente en el día de hoy, el programa lo hemos denominado Reducción del Estrés Cotidiano con Mindfulness, una poderosa herramienta como subtítulo de autoconocimiento y regulación emocional. Un programa muy, muy interesante, una técnica novedosa en cuanto a los nuevos desarrollos que tiene y que se ha demostrado que es una de las más poderosas herramientas para disminuir el estrés, para combatirlo y también para la regulación emocional. Tenemos dos especialistas que a nivel de país han venido trabajando hace bastantes años. Y comienzo con el invitado especial desde la ciudad de Bucaramanga, hermosa ciudad, la ciudad de los parques, donde tuve la oportunidad de formarme como médico. Soy egresado de la UIS, el alma mater, esa nunca lo olvida uno. Desde Bucaramanga, Elkin Yanes Anaya es psiquiatra, es del grupo de neurociencias de la Universidad de Santander, UDES, y es director de la Fundación Mindfulness Colombia. Elkin, gracias por aceptar la invitación de participar en este programa Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Bienvenido. Uriel, muchísimas gracias por la invitación, encantado, es con todo gusto el poder estar aquí acompañándolos y también encantado de compartir este tema que desde hace un tiempo está muy de cerca con mi propósito, incluso en la vida y en la parte laboral y profesional. Entonces, muchas gracias por la invitación, encantado de compartir con ustedes estos temas alrededor de intervenciones basadas en mindfulness. Qué bien, lo vamos a disfrutar muchísimo y vamos a aprender. Gracias, Elkin. Y nuestro otro invitado desde la ciudad de Manizales, un gran amigo de la casa, porque ya nos ha tenido la oportunidad de acompañarnos en varios programas.
desde Palenque de San Basilio, desde San Basilio de Palenque, como le decíamos antes, nuestro gran amigo Carlos Arturo Casiani Miranda. Él es médico, psiquiatra, magíster en drogodependencias, es coordinador de la Red Internacional para la Reducción del Estigma, Red Estigma. Carlos, te doy gracias infinitas por siempre esa disposición que has tenido para acompañarnos, para compartir y para transmitir este conocimiento. Gracias por aceptar la invitación y bienvenido a nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Muchas gracias a ti, Uriel, por este espacio que nos das, por la invitación, por la amistad y siempre por contribuir a la salud pública con esta estrategia educativa. Y bueno, compartir el honor de estar con mi amigo y compañero y maestro en este nuevo proceso de formación personal y terapéutica que es Dr. Elkin Llanes, y agradecerle a los asistentes haber tomado su tiempo para acompañarnos. Muy bien. Vamos a comenzar por el principio. Comencemos por el ABC. Vamos a hablar acerca del estrés y vamos a hablar acerca de qué se produce o cuáles son las secuelas o cuáles son las enfermedades que actualmente se consideran que están muy relacionadas con el estrés. Este es un tema que no es nuevo. El estrés, cuando se acuñó allá en 1936 por el investigador canadiense, el fisiólogo Hans Selye, se han hecho muchos estudios, se han hecho muchas investigaciones. Acá en Colombia se han publicado muchos libros. De hecho, uno de los primeros libros que se publicó sobre estrés y desarrollo humano es este que está acá, que les quiero mostrar. Este libro lo publiqué con el doctor Rafael Alarcón por allá en 1997, o sea, hace ya 24 años. Y desde entonces, pues ha habido, por supuesto, muchísimos desarrollos en lo que tiene que ver con el concepto de estrés. Yo decía que algunos investigadores lo llaman como esa enfermedad silenciosa, ¿cierto?, que está atacando a la civilización actual. Entonces me gustaría, Carlos, que habláramos un poquito acerca de ese concepto de estrés, cuál es la relación del estrés con las enfermedades. Adelante. Ok, gracias, Uriel. Yo no sé si Andrés puede compartirnos una presentación como para ilustrarle a las personas con imágenes con mayor precisión. Sí, claro. Muchas gracias. Pues primero que todo, hay que decir que el estrés no es una enfermedad, es una respuesta fisiológica, una respuesta normal. Dame la siguiente, por favor, Andrés. Es una respuesta del organismo ante una situación que el individuo interpreta como amenazante. Es una cuestión evolutiva que nos permite la supervivencia, ¿ya?, y nos permite adaptarnos a las circunstancias exigentes. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es eso, es una respuesta controlada que tiene un componente emocional por el miedo que te da cuando te enfrentas a una situación que percibes como amenazante. Hay una respuesta conductual porque en ese momento el instinto te va a hacer protegerte o proteger a alguien, atacar o huir. Y hay una respuesta fisiológica que tiene que ver más con los aspectos bioquímicos, que está dado por la participación de hormonas y de neurotransmisores y neuropéptidos. ¿Ya? Dame lo siguiente. Entonces, ese es lo primero. Entonces, el estrés, cuando se empieza a convertir en un problema, cuando esas respuestas endocrinas, emocionales, cognitivas y autonómicas, cuando hablamos de autonómica, hablamos de las funciones que tienen que ver con la función visceral que dirige el hipotálamo, todo lo que es cardiovascular, respiratorio, lo de las vísceras, se convierte en un problema cuando ya la respuesta es exagerada. Dame la siguiente, Andrés, para mostrarles algo. Cuando ya la respuesta es exagerada en comparación con el estímulo que lo produce. Entonces, en ese sentido, para uno comprender mejor el estrés y cómo el estrés se integra a los mecanismos de equilibrio, de homeostasis del ser humano y cómo puede tener relación con la enfermedad, es bueno entender que hay como unas etapas. Primero, hay un estresor. El estresor es el estímulo ese que me genera la respuesta. Ese estresor yo lo analizo y puedo interpretar si es amenazante o no.
En ese momento la naturaleza es sabia, el organismo se prepara para dar una reacción y en esa reacción van a participar una serie de estructuras cerebrales como la corteza prefrontal, que se encarga de tomar decisiones, estar pendiente de lo que se va a hacer, te permite memorizar las respuestas, y el sistema límbico, que tiene que ver con lo instintivo, que te permite comparar la situación. Y aquí viene una cuestión importante donde ya nos conectamos con el mindfulness, que la persona aprende la manera de responder ante las situaciones estresantes. Y ya cuando tú te encuentras a una experiencia que ha sido similar, que has vivido algo similar previamente, ya tu respuesta va a ser en función de la experiencia. Y ahí está participando el sistema límbico. Hablo de esto porque nosotros vamos a trabajar básicamente en cómo uno puede modificar esa experiencia. Y finalmente, dame la tercera, Andrés, es la respuesta propiamente dicha. Y en esa respuesta hay la participación de una serie de estructuras del cerebro, una serie de neuropéptidos, pero hay algo bien interesante, es que como esa respuesta neuroendocrina se vuelve sistémica, es decir, se distribuye por todas las diferentes estructuras del cuerpo, en diferentes sistemas. ¿Ya? Dame la siguiente, entonces, para terminar de ilustrar esto. Aquí lo vemos, ¿ya? Hay un estímulo que entra por cualquiera de los sentidos, vista, oído, el tálamo toma la percepción, la lleva a la corteza cerebral genera una respuesta, se estimula el hipotálamo produce una hormona que es el factor liberador de corticotropina, a su vez llega a la glándula hipófisis y ahí se libera una sustancia que se llama corticotropina, hormona de neocorticótrofa, que viaja por sangre y llega al riñón, y encima del riñón hay unas glándulas que son las suprarrenales, que tienen una corteza y una médula. Allí se va a producir el cortisol, que nos va a dar la glucosa que se necesita para que los músculos trabajen, para que el corazón trabaje y la persona pueda responder. Pero simultáneamente el tallo cerebral genera una respuesta del sistema nervioso autónomo y va a llegar a la médula suprarrenal y allí se va a producir noradrenalina, que va a trabajar en la frecuencia cardíaca, en la dilatación de los vasos sanguíneos y la glucosa rápida para poder responder. Dame la siguiente. Entonces ven ustedes cómo a partir de esa actividad neuroendocrina se genera una respuesta sistémica y que lo vemos. Por un lado, el hipotálamo y la hipófisis producen la generación de cortisol en la corteza suprarrenal, y por el otro lado el tallo cerebral a través de los troncos simpáticos llega a la médula para que se produzca noradrenalina. Esa es más o menos la respuesta que se da. Dame la siguiente. Entonces todo esta serie de mecanismos bioquímicos buscan un objetivo, es adaptación, es responder. Y entonces ahí viene el punto de quiebre entre lo que es adaptativo y no es adaptativo, porque esa respuesta que va a dar el organismo va a depender de factores culturales, psicológicos, bioquímicos, etc. Y como nos decía el mismo Selye, que la respuesta va a depender de la actitud. Y él decía esta frase, adoptar la actitud correcta puede convertir una tensión negativa en una respuesta positiva. Entonces, simplemente esto para recordar que el estrés es una respuesta adaptativa. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de euestrés, para referirnos a esa respuesta rápida que el organismo da desde el punto de vista conductual, fisiológico. Cesa el estímulo y ya todos estamos bien. Pero ya cuando la respuesta es exagerada y se sostiene en el tiempo, empiezan a haber problemas. Por eso, dame la siguiente, Andrés, es como nos enseñó Selye, hay un proceso de un síndrome general de adaptación que tiene varias fases, y el entendimiento de esas fases es el que nos va a permitir entender por qué el estrés crónico puede provocar problemas. Entonces, lo primero es que hay una reacción a un estresor. El estresor, como les he dicho, es ese estímulo inicial. El hipotálamo estimula la glándula suprarrenal, como les acabo de mostrar, a través de la hipófisis, la hormona ACTH, se produce adrenalina para la energía, ¿ya? Hay cambio en la frecuencia cardíaca, la persona tiene que estar vigilante para responder. Dame la siguiente. La segunda fase, después de la fase de alerta, es ya la fase de resistencia. Esta solo ocurre si el estrés se mantiene. Entonces allí las glándulas suprarrenales van a secretar cortisol y él se va a encargar de mantener los niveles de glucosa para darle energía a los músculos, al corazón y al cerebro. Mientras que el cortisol utiliza las reservas, la adrenalina suelta la energía rápidamente, ¿ya? Entonces, en esta fase de resistencia, el organismo aguanta. ¿Pero hasta cuándo aguanta? Dame la siguiente. Si esto sigue, si la estimulación sigue, a pesar de que no haya un estímulo como tal amenazante, la respuesta bioquímica, comportamental y toda sigue, llegamos a una fase de agotamiento. Entonces, aquí
aquí empiezan a haber problemas porque ya se cronifica la respuesta hormonal, ¿ya? Y eso se relaciona con enfermedades psiquiátricas y no psiquiátricas. Entonces, si la situación persiste cada vez más, entonces el organismo se desborda, se pierde el control de esa respuesta de las hormonas y de los neurotransmisores, y la función que ellos querían hacer inicialmente de adaptación se termina convirtiendo en un problema, y hay una respuesta inflamatoria exagerada que termina afectando la mente y también otros sistemas del cuerpo. El resultado final de esa fase de agotamiento, de respuesta sostenida y exagerada del el estrés, es que el organismo se siente invadido por las hormonas, y eso generará un impacto negativo en la salud. Dame la siguiente, Andrés. Y allí, entonces, hacemos un alto en el camino para que darle la palabra a Ariel. Entonces, a Auriel, donde estamos hablando de un estrés agudo, que es una cuestión aguda, que es momentánea, por un tipo de lesión o alguna afectación clara, se da una respuesta fisiológica, psicológica, comportamental, pero ya en el estrés crónico, ya este estímulo es tensionante, permanente, desborda la capacidad, se genera una respuesta bioquímica exagerada en el organismo que termina afectando órganos y sistemas. Y entonces ahí es que hablamos de estrés crónico o estrés patológico. Bueno, muy bien. Hemos hecho un recorrido bien importante acerca de este concepto, ¿no? del estrés, los desarrollos que puede tener, las afectaciones en la relación del estrés con la enfermedad. Voy a hacer un pequeño paréntesis para invitarlos. Hay muchas personas, te cuento, Elkin y Carlos, que están conectadas, no solamente de Colombia, sino desde el extranjero. Les hago una cordial invitación para que formulen las preguntas que ustedes consideren pertinentes, hagan aportes para que tanto Carlos como Elkin pues, puedan tratar de responder estas inquietudes. Están cordialmente invitados, o si no, pues simplemente el saludo y desde dónde están conectados. Bien, ya vimos la primera parte, ¿no? Lo que tiene que ver con el estrés y la relación en general. Este tema lo vamos a tocar posteriormente en el programa. Pero ahora viene la segunda parte, porque precisamente nosotros hablábamos de dos componentes. Uno es el estrés y otro es el mindfulness. Mindfulness es una técnica, ¿cierto? En este caso terapéutica, vamos a mirarlo desde el punto de vista terapéutico, pero también es una técnica de autoconocimiento y de desarrollo personal. A mí me ha gustado mucho Elkin y he tratado de seguirle pues como la ruta, digamos, a lo del mindfulness, y siempre que hablo de mindfulness tengo que remontarme allá a el Buda, ¿cierto? Cuando él comenzó con las famosas técnicas que nos legó el Vipassana, y a partir de allí, o sea, la atención plena, la atención consciente en el estar en el aquí y en el ahora. Pero ha habido en los últimos años grandes desarrollos en esos legados que nos dejó el Buda. Entonces, la inquietud, Elkin, para tratar de conectarnos es mindfulness y cuáles son como esos fundamentos. Bueno, eso es un tema muy interesante porque tienes toda la razón. Hay raíces milenarias de las prácticas contemplativas, y esas raíces milenarias sin lugar a duda nos llevan a estas tradiciones de meditación, del budismo, de meditación trascendental, de meditación zen, vipassana. Yo digo que incluso nos lleva a la esencia de ser seres humanos, y la práctica meditativa, en este caso la práctica de mindfulness, en el fondo termina siendo un modo de ser consciente, y detrás de eso pues viene cultivando otras, digámoslo, cualidades. En esencia es estar atento al momento presente, con curiosidad, con amabilidad, sin juzgar. Y es algo que si nos percatamos lo podemos hacer en determinadas circunstancias de la vida cotidiana. Cuando estoy manejando y estoy manejando con toda mi atención, ese es un momento mindfulness. Esta tradición milenaria, digo yo, que es inherente a nosotros como seres humanos, y siempre traigo digámoslo, una
experiencia en el Museo de Oro del Banco de la República, que tiene estatuillas de nuestros ancestros Quimbaya, ahí en Armenia. Hay estatuillas de ellos en posición probablemente de meditación, de acercarse a esta sabiduría interior. La versión en Occidente, digo yo, a mi entender, tiene en mindfulness como un antes y un después, cerca por ahí de 1979, y uno de los referentes, quizá no sea el único, seguramente, pero uno de los referentes es el profesor Jon Kabat-Zinn. Él es un biólogo molecular con un entrenamiento en postdoctorado, profesor en la emérito, ahora en la Escuela de Medicina en Massachusetts. Y él en su momento cuenta que realizando preciso un retiro de meditación vipassana de 10 días, se le ocurrió, se vino un poco la estructura de un curso de 8 semanas de mindfulness. Desde esa estructura de 8 semanas, estando él en el hospital de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts, pues con toda su formación en el método científico y un programa estructurado, empezó a evaluar qué podría ocurrir en las personas que venían a ese programa teniendo una base, es decir, antes de entrar y después de entrar. Y cuenta que fue invitando a los clínicos del hospital para que le enviaran personas que estuviesen en sus tratamientos. ¿Qué tanto curan a sus pacientes? Bueno, no curamos tanto, pero sí damos calidad de vida y estabilizamos los problemas en salud. ¿Qué tanto sufren los pacientes? Sufren bastante. Ok, yo puedo tener un programa donde puedo ayudar a abordar ese sufrimiento de ellos como seres humanos. ¿Qué tal si los invitan al programa? Con un poco de escepticismo al inicio, empezaron a enviar y curiosamente enviaban lo que decimos nosotros en la clínica, los pacientes más difíciles, los diabéticos descompensados, los pacientes con dolor crónico de difícil manejo. Y digo curiosamente, estos pacientes que empezaban a venir al programa, pues no se curaban de su diabetes, no se curaban de su dolor, pero tenían mejores indicadores de calidad de vida. Se adherían mejor al tratamiento, tenían menos dolor, tenían menos síntomas derivados del estrés crónico. Y entonces empezaron a enviarle pacientes, empezaron a evaluar qué pasaba antes, qué pasaba después, y de a poco fueron acumulando evidencia que cada vez ha sido más robusta, estadísticamente significativa, como decimos nosotros, en esta versión, digámoslo, de la ciencia, y empezaron a interesarse en otras universidades en Estados Unidos. Y en la medida, pienso yo, que se empiezan a interesar en universidades de mucho prestigio, con mucha capacidad para hacer investigaciones muy profundas alrededor de neurociencias contemplativas, pues se ha ido dando una expansión muy importante, tanto que ahora hablamos como de un boom alrededor de intervenciones basadas en mindfulness. En castellano, digámoslo, puede haber como cierta controversia, que cuál puede ser la traducción más aceptada. Entonces hablamos de atención plena o conciencia plena. Y desde el 79 ha habido un sinnúmero de, digámoslo, de desarrollos, tanto en Estados Unidos como en Europa, en Latinoamérica también, que ha permitido que la práctica de mindfulness, digámoslo, se familiarice cada vez más. Los estudios muestran cosas muy interesantes que más adelante seguro podemos compartir, pero en esencia quisiera insistir en que toda esta comprensión de la neurobiología de nuestro cerebro alrededor de estos circuitos tan primitivos de lucha o huida, de respuesta a la percepción de estrés, esa percepción de estrés, en la medida que nosotros cultivamos la conciencia del momento presente, pues podemos gestionar de una manera más asertiva. Hablamos nosotros de la posibilidad de responder y no reaccionar al estrés. Es decir, cultivamos la conciencia del momento presente desde una práctica contemplativa y desde ahí podemos darnos cuenta de ese momento en que nuestro cuerpo se activa a partir de una percepción que genera estrés y podemos
relacionarnos de otra manera con esa percepción de estrés. Lo más bonito de todo esto, Uriel, es que los estudios muestran que esa práctica contemplativa impacta la fisiología de nuestro cuerpo, impacta la parte cardiovascular, impacta la inflamación, incluso algunos estudios muestran que se pueden generar cambios epigenéticos alrededor de la práctica contemplativa. Entonces, bueno, con esto quisiera resumir un poco el concepto, es mucho más, quizá mucho más profundo, pero en esencia hablamos de atención plena o conciencia plena, como esa capacidad de estar atentos al momento presente. Y ahí ponemos a lo que llamamos como las cualidades o las aptitudes en mindfulness, que es no juzgar, la curiosidad o la mente de principiante. Hablamos de aceptación, hablamos también de la posibilidad de soltar y de la paciencia para estar ahí alrededor del cultivo de la conciencia del presente. Y bueno, esto un poquito de historia, haciendo salvedad en cuanto a que estamos hablando de tradiciones milenarias, una aproximación, hablando un poquito de un antes y un después desde la importancia de la investigación de alto impacto. Y en nuestro país, pues también llevamos desarrollos desde hace varios años en varias ciudades de nuestro país. Cada vez más encontramos personas que se han formado para facilitar las intervenciones en mindfulness. Nosotros decidimos aterrizar un poco en un trabajo humanitario y desde ahí ya hace más o menos unos 5 años creamos una fundación que se llama Fundación Mindfulness Colombia. Un poquito como de nuestra historia alrededor de este camino, que también estoy muy de acuerdo con Uriel, es un camino de autoconocimiento, de sabiduría interior, un camino de compasión también y de aceptación para con uno mismo y para con los otros seres humanos. Eso quisiera plantear, Uriel, de este primer punto del concepto y un poquito de la historia. Bueno, a mí me gusta contar mucho historias. Cuando yo me inicié, porque yo soy practicante de Kriya Yoga, una técnica antiquísima, ¿no? De meditación, y también me he iniciado en algunas técnicas del budismo. Entonces, en una ocasión le pregunté a mi maestro, a mi gurú viviente, Paramahansa Prajñanananda, maestro, ¿cómo hago yo para meditar, para aprender a meditar? Y entonces él me dijo, la única manera de aprender a meditar es meditando. O sea, no hay otra forma. No hay otra forma, lo que yo te diga, no, siéntate y medita. Elkin ha dicho acerca de esto que es una práctica contemplativa como la meditación en sus diferentes formas. Entonces ya Elkin nos ha dado esos elementos generales, pero yo te invito, si es posible, Elkin, a que nos des unas pautas. ¿Por qué no nos haces una pequeña meditación de mindfulness? ¿Es posible? Claro que sí. Me acuerda mucho antes de hacer una pequeña práctica también de mi, digámoslo como mi mentor, mi maestro, quien aprecio mucho por su generosidad, es Fernando de Torrijos. Yo decía, Fernando, ¿cuál es el momento como para de pronto guiar un grupo? Me decía, bueno, Elkin, cuando ha hecho por lo menos 100 escáner corporal, hablamos. Es un ejercicio donde paseas conscientemente por todo el cuerpo y creo que es un mensaje para transmitir, digámoslo. Es un mensaje muy importante. Que todos estos beneficios que puede traer a nuestra vida y a la vida de nuestros seres humanos que están cerca, llegan si la práctica hace parte de nuestra cotidianidad. ¿Sí? Para practicar estoy de acuerdo también, Uriel, que se necesita, bueno, un poco de intención, de determinación y quizá podemos, de alguna manera, donde sea que te encuentres en este momento, disponernos de manera sencilla a tener un instante de práctica. Así, por ejemplo, ¿qué tal si cambias sutilmente la postura? ¿Sí? Deja que tu cuerpo se siente cómodamente si estás sentado, donde quiera que estés. Mira si es posible para ti tener la espalda recta, la cabeza erguida,
los hombros relajados, sin que sea una camisa de fuerza, solo porque te des cuenta de la postura. Y en la medida que puedas, que el cuerpo lo permita, deja que la planta de los dos pies toque el piso. En la medida de lo posible, mira si está bien que las manos descansen sobre los muslos, o entrecruzar una mano con la otra, o que las manos descansen sobre el abdomen. Y decide en este instante qué es mejor para ti, qué es más seguro, si cerrar los ojos o dejarlos entreabiertos. Lo que sea que esté bien para ti, intenta notarlo conscientemente. Es posible que estés notando esta transición que puede estar dando el cuerpo al cambiar de postura, al decidir conscientemente sobre esta postura. Y este puede ser un buen momento para traer apertura y curiosidad. Toda la curiosidad que puedas para explorar, casi como un investigador, si quieres, en qué parte del cuerpo puedes estar percibiendo las sensaciones que surgen alrededor de la respiración. ¿En dónde sientes en este instante más vívidamente la respiración? A veces esto ocurre en la nariz, a veces en el tórax, a veces en el abdomen. Donde sea que le notes, ve allí con toda la atención que puedas. Y al traer allí la atención amablemente, ve intentando con curiosidad notar la inhalación, notar la exhalación, notando en la medida de lo posible la pausa que hay entre inhalación y exhalación, notando la pausa que hay entre exhalación e inhalación. Es probable que en algún momento la mente se distraiga. Puedes tener en cuenta que es normal que esto pase y no implica que estés haciendo ni bien ni mal el ejercicio. Así que en cada distracción intenta encontrar una oportunidad para volver a empezar, para volver a redireccionar amablemente la atención al presente. En este caso, en este instante, a las sensaciones que acompañan la respiración. Conscientes de inhalar al inhalar, de exhalar al exhalar. Intentando, al inhalar, relajar el cuerpo. Y al exhalar quizá puedas traer una sonrisa al rostro. Y con un par de respiraciones más profundas vamos moviendo un poquito los pies, moviendo las manos. Si habías decidido cerrar los ojos, los podemos ir abriendo. Y en la medida de lo posible, continuando atentamente la escucha a este espacio de reflexión, de autoconocimiento. Movemos un poquito las manos, los pies, abrimos los ojos y nos venimos aquí a la hora. Muy bien, Uriel, muy bien, Carlos. ¿Qué tal? Gracias, gracias. Ese es un auténtico regalo. Gracias, Sergio. Bueno, hemos llegado al final de la primera parte de nuestro programa.
Recuerden, ya hay muchas preguntas. Vamos a comenzar resolviendo las preguntas cuando volvamos luego de la pausa. Pero quiero darle los saludos a las personas que en este momento nos están siguiendo y que nos han enviado saludos. Dairi Soto desde Barranquilla, Gisette de Yanira desde Chía, Olga Lucía Murillo está desde Bello, Antioquia, Ana Felisa Ropero, Margarita González, mi gran amiga, un gran abrazo, Margarita, de la Corporación Terapéutica Corpo Libre desde Bello, en Antioquia, cordial saludo. Jacqueline Fajardo desde Montreal, Canadá. Ledis, creo que es de Barranquilla. Mónica Bonadíez desde Barranquilla. Sandra Lorena Flores desde Sao Paulo, Brasil. Un cordial saludo, un gran abrazo, Sandra Lorena. Qué rico que estés con nosotros. Amparo Vargas, Mónica Renegra desde Barranquilla. Nadia María Molina. Guillermo Giraldo de la institución educativa Remigio Cañarte. Mauricio Castaño y Alexandra desde la ciudad de Manizales, Lucy Álvarez desde Belén de Umbría, acá en Risaralda, Karen Milena Campo desde Cartagena, Marino Ruiz en Bogotá, pero es mi gran amigo, pues paisano desde Repelón, un gran abrazo. Vamos a hacer un corte y ya volvemos. Bueno, continuamos con nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. El programa de hoy, reducción del estrés y cotidiano con mindfulness, una poderosa herramienta de autoconocimiento y regulación emocional. Como invitados especiales, Elkin Yanes Anaya, desde la ciudad de Bucaramanga, y Carlos Arturo Cassiani, desde la ciudad de Manizales. Bien. Vamos a comenzar, si les parece, con unas inquietudes que nos plantean acá. Es la siguiente. Marino Ruiz nos dice lo siguiente. El estrés puede subir la presión del individuo e influir en el equilibrio electrolítico del sodio y del potasio. ¿Qué le tenemos para decir a Marino, Carlos? Para que, Andrés, si quieres muestras la diapositiva, donde ahí, claro que sí, cuando hablamos de estrés y enfermedad, cuando hablamos del estrés crónico, hemos dicho que tenemos el euestrés, que es una respuesta adaptativa para responder a algo que amenaza. Pero cuando hablamos de distrés, hablamos de estrés crónico. No, Andrés, no es esa, es la anterior presentación que hablaba de estrés. Si quieres, de todas formas, yo le voy contando. Perfecto, dame la siguiente. Quiero mostrarles una imagen donde, ahí está. Cuando la respuesta bioquímica de estrés es sostenida, es decir, que hay un exceso en la producción de cortisol, que es una de las hormonas que se produce en la glándula suprarrenal, y de noradrenalina, van a tener un impacto negativo en la salud por varias cosas. Primero, porque genera un estado proinflamatorio donde el cortisol genera una estimulación de las células inmunológicas. Además de eso, genera cambios en la producción también de unos mineralocorticoides, que son hormonas que se producen en la corteza suprarrenal. Y la estimulación sostenida de la noradrenalina en las paredes de los vasos sanguíneos puede provocar cambios como
el incremento de la presión arterial, claramente. El estrés crónico puede hacer que se produzca mayor cantidad de aldosterona, que es otra hormona que tiene que ver con el metabolismo del sodio en la corteza suprarrenal. Y así vamos a tener otra serie de fenómenos negativos. Por ejemplo, las citoquinas proinflamatorias, en las que promueven inflamación, también se incrementan con el estrés crónico, y eso puede hacer que en los vasos sanguíneos se produzcan alteraciones que lleven a hipertensión. Y si nosotros nos ubicamos, por ejemplo, en las paredes de las arterias coronarias, que son las arterias encargadas de llevarle sangre al corazón, allí puede haber fenómenos inflamatorios que hacen que se generen placas allí que se rompen y pueden llegar a obstrucción y activar la cascada de coagulación de manera patológica y obstruyen la luz del vaso sanguíneo y se produce infarto. Es decir, que es claramente conocido hoy que hay una serie de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, la fibromialgia, artritis reumatoidea, depresión, ansiedad, que por eso se llaman hoy enfermedades de estrés, porque se generan como respuesta a los cambios bioquímicos que se dan en el estrés crónico, es decir, ese desbalance de todo. Dame la siguiente, que quiero mostrarle una imagen que es fundamental, que resume todo esto que he dicho. Andrés, la última diapositiva, la última, nos muestra esto, porque ahí se ve el impacto que tiene el desbalance neuroendocrino, el desbalance del sistema inmuno. La anterior. Ahí vemos que la respuesta del estrés crónico afecta al sistema inmune. Hay un incremento de la actividad del sistema inmunológico humoral, es decir, las citoquinas, y celular, las células. Todo eso genera un estado proinflamatorio que produce aumento del riesgo cardiovascular, enfermedades y autoinmunes, incluso el cáncer. Además, si esa respuesta inmunológica se deprime, puede llegarse al otro extremo, que es la predisposición a infecciones. Desde el punto de vista endocrino, como les he dicho, hay el exceso de cortisol, que es clave. El exceso de cortisol se asocia a resistencia a la insulina, estados que pueden parecer a la diabetes, hipertensión también. Y a nivel del cerebro, porque también hay receptores de cortisol en el cerebro, pueden haber una serie de cambios que dañan los circuitos que tienen que ver con la emoción, con la cognición, y además de que se puede desarrollar la depresión, la persona puede tener por el estrés crónico cambios de memoria sin que tenga depresión, pero también tiene la predisposición a tener estados de ansiedad. Y el aumento de la adrenalina y noradrenalina, como que son vasodilatadores, van a provocar fenómenos hipertensivos o constricción de las arterias coronarias, y puede llevar a fenómenos como angina. Entonces sí hay una explicación clara entre la descarga bioquímica alterada del estrés crónico y enfermedades tanto físicas como mentales. Eso era todo. Espero haber sido claro para responder la pregunta de nuestro amigo. Muy bien. Gracias, Carlos. Jacqueline Fajardo Escamilla hace un comentario, quiero leerlo de manera textual. Dice lo siguiente desde Canadá. Esta técnica se utiliza en casos de estrés y dolor crónico en pacientes con problemas perineales severos, acá en Canadá, que en fisioterapia utilizamos. Súper interesante. Gracias, Jacqueline. Hay una pregunta de Gisette de Yanira desde Chía. Un cordial saludo, la sobrina, que es psicóloga de información. Dice lo siguiente, Elkin. Existen patologías que desencadenan que algunas personas se estresan más fácilmente que otras, y si existen estas patologías, ¿cómo ayudaría en mindfulness? Esto es otro tema que nosotros queríamos tocar. Después de tu respuesta, hablaríamos un poco con respecto de las aplicaciones del mindfulness. Carlos, que tenemos pendiente eso. Adelante, Elkin. Sí, Uriel, sabe que me resuena mucho esta pregunta, me parece súper valiosa. Muchas gracias por hacerla. Digamos, lo que yo me iría un poco como a factores de riesgo en salud mental en general. Y desde hace un tiempo me viene apasionando un tema que puede llevarnos a gestionar ese riesgo. Me explico. Hay un cuestionario de experiencias adversas en la infancia que tiene 10 preguntas e indaga si antes de los 18 años hemos estado expuestos a maltrato físico, por negligencia, psicológico,
si hemos tenido la ausencia de alguna figura paterna, si hemos estado expuestos a violencia interpersonal. Bueno, son 10 preguntas. Se sabe que puntuar más de 4, de alguna manera, genera un impacto muy importante en toda esta fisiología del estrés. Y esta fisiología del estrés, como muy bien nos lo ha planteado Carlos, el tener estrés crónico en nuestro cuerpo es un caldo de cultivo alrededor de casi que cualquier enfermedad, podría uno decir. Entonces, en ese sentido, gestionar el riesgo podría ser indagar en nuestra historia de vida, ver qué situaciones estresantes hemos tenido en nuestra historia de vida. Y al documentarla, desde ahí podemos empezar a plantear estrategias de autorregulación emocional, de autoconocimiento, que impacten estos circuitos cerebrales que tienen que ver con el estrés. Ya hay un tema, además de mindfulness, que me parece muy bonito, que se habla desde hace unos años, y es los circuitos de la esperanza, es decir, hay circuitos en nuestro cerebro que, a pesar de nosotros haber tenido mucha vulnerabilidad para activar estos circuitos de estrés, se pueden entrenar y nuestro cerebro puede reaprender a tener unas, digámoslo, reacciones más adaptativas ante la adversidad. Entonces sí, se puede reconocer de manera temprana, indagando en factores de riesgo, y se pueden abordar esos factores de riesgo también de manera temprana, intentando evitar que aparezcan los desencadenantes asociados a estrés crónico. Uno de ellos es mindfulness. Ahorita Carlos nos va a hablar un poco de, digámoslo, de las aplicaciones clínicas, pero quisiera solo mencionar un tema, y es que en todas esas vías de estrés se sabe que las intervenciones basadas en mindfulness pueden generar cambios en estructuras cerebrales tan importantes como la amígdala, como el hipocampo, como la corteza prefrontal. Hay varios grupos de investigación en el mundo que han documentado esto. Uno de ellos es el Laboratorio de Neurociencias de la doctora Sarah Lazar en Harvard, que muestra cómo después de 8 semanas de práctica de mindfulness, estas estructuras cerebrales cambian. Entonces, es muy bonito y muy interesante esta evidencia científica como respalda estas tradiciones contemplativas que son milenarias. Me surge eso, Uriel. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para complementar esta inquietud, Carlos, yo recibí una invitación de parte de ustedes, ¿no? La Fundación Mindfulness Colombia va a desarrollar un seminario, creo que es seminario, sí, para las personas pues que han consumido drogas para mantener, digamos, la sobriedad. O sea que en este caso el mindfulness, y de hecho nosotros utilizamos técnicas contemplativas en las instituciones de acá en SICO, ¿no? ¿Cuáles son como estas aplicaciones, Carlos, que se ha encontrado, que hay evidencia científica? Y si quieres, después que tú termines, Elkin nos hace una invitación a este programa que ustedes van a desarrollar a través de la Fundación Mindfulness Colombia. Adelante, Carlos. Sí, Uriel, muchas gracias. Como para que sea más visual, Andrés, si quieres colocarnos las diapositivas que estaban allí, decir varias cosas. El mindfulness tiene varias aplicaciones en el campo de la salud, en el campo laboral, en el campo educativo, porque las actitudes y los cambios comportamentales que se generan en las personas que practican mindfulness generan una serie de conductas prosociales que cambian los circuitos negativos que hay en el estrés. Dame la siguiente, Andrés. Una cosa, primero, se ha estudiado ya en depresión y ansiedad, y hay suficiente evidencia de que las intervenciones basadas en mindfulness, como la reducción del estrés basado en mindfulness, la terapia cognitiva basada en mindfulness, en un programa de 8 semanas, han demostrado ser útiles para reducir los síntomas depresivos y ansiosos. Nosotros en medicina tenemos la oportunidad de que tenemos unos estudios que se llaman metaanálisis y revisiones sistemáticas, que reúnen y condensan estudios individuales, y esos estudios han mostrado con una evidencia que se mide estadísticamente con tamaños de efecto, que si son de moderados en adelante, indican una buena respuesta. Entonces, en ese punto hay avances importantes. Dame la siguiente. Con respecto incluso a mujeres embarazadas, se ha encontrado que las intervenciones basadas en mindfulness reducen la ansiedad perinatal
en una magnitud importante. Por si fuera poco, como veníamos hablando, en estrés, en la siguiente diapositiva van a ver, por ejemplo, que uno de los mediadores del estrés importante es el cortisol. La hipercortisolemia es un marcador de estrés, también las interleuquinas. Y se ha demostrado, Andrés, dame la siguiente, cómo a través de las intervenciones basadas en mindfulness hay una reducción del malestar psicológico en el estrés, que se puede medir con escalas como escala de estrés percibido, pero también hay una reducción importante en los niveles de cortisol medido en saliva, por ejemplo, con tamaños de efecto importante con la práctica de mindfulness. Y en el campo de las adicciones específicamente, que es una de las áreas donde yo trabajo, a nosotros nos preocupa mucho el fenómeno de la recaída. Entre 40 y 70% de las personas que tienen trastornos por consumo de sustancias recaen, aún con intervenciones como la terapia cognitivo-conductual. ¿En dónde vienen los hallazgos que nos llenan de esperanza a los que trabajamos en adicciones? Que recientemente los estudios han mostrado que las intervenciones basadas en mindfulness podrían tener alguna ventaja ligera sobre los enfoques tradicionales como la terapia cognitivo-conductual. Y posiblemente ese enfoque que da el mindfulness, como esa mayor capacidad para estar en contacto con lo que se experimenta, en vez de intentar escapar o eludir los sentimientos y sensaciones desagradables que llevan al craving y a la recaída, entonces eso parece que genera una serie de cambios en los circuitos cerebrales y en la flexibilidad psicológica que hace que la persona sea más resistente a la recaída. Para los que no conocen el término craving, el craving es un término clínico que se utiliza para referirse al deseo intenso de consumir una sustancia que usted consume habitualmente y en la que usted tiene una dependencia. Y ese es claramente el principal factor predictor de recaída en las personas. Si nosotros logramos, por ejemplo, reducir esos variables que predicen recaída como el craving, los síntomas ansiosos, los síntomas depresivos, el estrés percibido y la falta de flexibilidad cognitiva, nosotros estaríamos abonando un terreno para prevenir recaídas. Y en ese sentido, nos llena mucho de esperanza que las intervenciones basadas en mindfulness para prevenir recaídas, que mezclan práctica meditativa con la famosa terapia cognitiva de Marlatt para prevenir recaídas, está siendo un poco más eficaz que la terapia cognitiva sola. Incluso estudios de imagen han mostrado y sugieren que la práctica de mindfulness puede generar cambios en la estructura, en la corteza prefrontal orbitofrontal, en la cingulada anterior, en la corteza prefrontal ventromedial y dorsolateral, y también activa áreas del cerebro que se asocian con la reducción del craving y con pensamientos recurrentes que nosotros llamamos rumiativos mentales, que se han asociado a mayor probabilidad de recaída. Y en ese sentido, cuando uno empieza a revisar la literatura, revisiones sistemáticas y metaanálisis de prevención de recaída basada en mindfulness y otras intervenciones basadas en mindfulness muestran cosas importantes. Por ejemplo, brevemente, este estudio de Lee y colaboradores, en donde encontramos 42 estudios, demostraron que las intervenciones basadas en mindfulness fueron más eficaces que las otras intervenciones. ¿Cuáles? El tratamiento con 12 pasos, terapia cognitiva, prevención de recaídas, grupos de apoyo. ¿En qué fue superior? En reducir la frecuencia y la cantidad de consumo de sustancias, en el número de problemas relacionados con sustancias, en disminuir el craving y aumentar las tasas de abstinencia, es decir, el tiempo en que la persona permanece libre de sustancias. Y esta siguiente diapositiva nos deja un mensaje que desde 2017 a 2020 se hizo otro estudio como para actualizar los hallazgos y se encontraron 30 estudios para evaluar ya con más detalle qué pasaba con esas intervenciones basadas en mindfulness en trastorno por sustancias, es decir, evaluando las características de sesión por sesión de ese programa de 8 semanas. Y encontraron y se ratificó que las intervenciones basadas en mindfulness pueden ser tan eficaces que los tratamientos existentes basados en la evidencia como la terapia cognitivo-conductual. Y tiene otra serie de bondades que hay que documentarlas en más estudios. Por eso nosotros hemos hecho dos cosas. Por un lado, hemos planteado un ensayo clínico para mejorar las intervenciones basadas en mindfulness para prevenir recaídas en adolescentes, y dado que los trabajos de prevención de recaída basada en mindfulness para conductas adictivas en otras latitudes han funcionado bien, un poco mejor que terapia cognitiva, y en Latinoamérica no se ha diseñado programa. Con el doctor Elkin y yo hemos diseñado, pues por primera vez hasta ahora en Latinoamérica, un programa de prevención de recaídas. Esto no es un curso, no es un diplomado, es una intervención terapéutica estructurada de 8 semanas y un retiro espiritual para personas que ya hayan terminado la fase inicial de desintoxicación en adicciones,
la deshabituación y tengan el riesgo de recaída como lo tienen todas las personas con adicciones. Vamos a hacerlo por vía online, porque las intervenciones online también han mostrado que funcionan bien, y vamos a empezar el 6 de octubre. Vamos a trabajar 2 horas y media cada semana, y las personas tendrán que hacer una práctica meditativa para poder adquirir las habilidades que aseguran que la persona adquiera ese nuevo estilo de vida que le dé más plenitud y pues se corrijan varias cosas. Personas que estén interesadas pues nos pueden escribir a través de Uriel, a través del WhatsApp que aparece allí, y estamos ilusionados con la posibilidad de poder ayudar a muchas personas con este nuevo programa. Ahí están los correos míos, el personal de la Universidad de Santander y de la Clínica San Juan de Dios, donde me pueden contactar para mayores detalles sobre esto. Es una alternativa muy valiosa, ¿no? Nosotros hemos llegado al final del programa, pues teníamos más temas para tocar, pero hemos llegado al final. Pero antes me gustaría, Elkin, que nos dieras o que hicieras una pequeña reflexión. Te voy a dejar un minuto, una pequeña reflexión con respecto cómo puede ayudar la práctica del mindfulness. Aquí Diana, por ejemplo, nos dice lo siguiente, Diana Maldonado: el mindfulness debiera ser una materia en los programas escolares, tendríamos una mejor calidad de vida y personas más felices. Yo soy un convencido de que eso es así, pero ¿qué nos puede ofrecer el mindfulness ante la situación actual que está viviendo la civilización humana? Más amabilidad, más compasión, más seres humanos, Uriel. Una generación de seres humanos de 8 años donde podamos sembrar semillas de conciencia plena, parece ser que podría ayudarnos a generar un cambio de conciencia en esa generación, digámoslo, e impactar a las siguientes. Es un tema muy profundo, es un tema muy que desde las neurociencias estamos encontrándole como todo el sustento. A algunos países, por ejemplo como Inglaterra, lo están planteando como política pública, permeando la salud, permeando la educación, ambientes laborales. Entonces creo que es una oportunidad muy bonita que surge para traer en ambientes educativos y en ambientes clínicos las prácticas de mindfulness. Estamos encantados de poder compartir con usted esta experiencia, con Carlos muy entusiasmados también de poder ofrecer esta posibilidad del programa para prevención de recaídas, donde juntamos un poquito la experiencia que tenemos de haber hecho el programa de reducción de estrés como el modelo John Kabat-Zinn, de habernos estado entrenando también con el programa de terapia cognitiva con el Centro de Mindfulness de Oxford, y con la experiencia de Carlos en conductas adictivas, nos lanzamos a esta aventura que creemos que puede aportar mucho en el proceso terapéutico de los valientes seres humanos que han decidido iniciar este proceso de deshabituación alrededor de las conductas adictivas. Muy bien, muchas gracias. Carlos, también tienes un minuto para que nos des allí una voz de esperanza con respecto a esta técnica fascinante. ¿Qué nos puede aportar el mindfulness para un mejor ser humano? Yo soy un convencido de que el propósito, digamos, de la existencia de nosotros como seres humanos es un propósito colectivo, y en la medida en que subimos el nivel de nuestra conciencia, y en mindfulness y las técnicas contemplativas sin duda alguna contribuyen a eso, vamos a tener una mejor sociedad, vamos a tener unos mejores seres humanos. Adelante, Carlos. Pues sí, el aporte y lo que me parece atractivo del mindfulness como forma de ser, como estilo de vida, tiene que ver con las actitudes que se desarrollan en la persona y que son prosociales. El hecho de que la persona interiorice las actitudes y las habilidades de no juzgar, de tener la paciencia, de autocompasión, de compasión por el otro, de una mente de principiante que promueve el aprendizaje permanente, de mejor atención, lo que mejora toma de decisiones y aprendizaje, la confianza, la aceptación y el ceder, indudablemente van a mejorar la convivencia
entre las parejas, entre padres y hijos, entre los compañeros de colegio, de trabajo, y es una forma de construir paz en ese sentido. Y que el acercamiento a este tipo de cuestiones es con la práctica, como tú lo dijiste, practicando. Ok, gracias. Cordial saludo a Ingrid Tangarife desde la Clínica San Juan de Dios de Manizales. Aleida Vallejo, un abrazo, Aleida. Joana Lorena Chávez, Patti Zorro, la periodista acá del Eje Cafetero, un cordial saludo, un abrazo. Hace poquitos días tuvimos una entrevista muy interesante al gran amigo Guillermo Antonio Herrera, un hermano psicólogo desde la ciudad de Cartago, y a Diana Maldonado. Vamos a hacer un corte y ya volvemos para despedir el programa. La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Bueno, también nos está enviando un saludo Luis Fernando Vanegas. Gracias por un programa tan constructivo y edificante. Alba Marina Pavalló, desde Barranquilla, un abrazo. Bueno, dice que ingresó un poco tarde, pero que está feliz pues de participar acá. María Soledad Marín, desde la ciudad de María Soledad Marín, creo que es de la ciudad de Bogotá. Bueno, reducción del estrés cotidiano con mindfulness, una poderosa herramienta de autoconocimiento y regulación emocional. Elkin, quiero darte los agradecimientos. He aprendido mucho. Quiero darte las gracias por ese regalo que nos has dado en el día de hoy. Gracias por aceptar la invitación a participar en nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Es con todo gusto, encantado también de estar acá, también muy agradecido de abrirnos las puertas de su espacio tan bonito, tan generoso para traer conocimiento, traer herramientas de mejorar la calidad de vida de cada persona que nos escucha. Así que encantado, muy, muy encantado de poder estar con usted este rato y agradecido con la vida, por conocerlo además, que lo he estado conociendo y nos encontramos en varias coincidencias en nuestra formación, así que un gusto y siempre dispuesto en cualquier tema que tenga que ver con la salud mental y las intervenciones basadas en mindfulness. Gracias, Elkin, muchas gracias. Carlos, gracias por tu participación, gracias por tus enseñanzas, como siempre. Esos aportes que tú nos haces a nosotros, y que sin duda alguna este programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental, como te he dicho en otras oportunidades, precisamente cumples esa función, ¿no? Ese es el propósito, ayudar a las personas a que tengan una mejor comprensión acerca de sí mismos, y eso permite unas relaciones interpersonales más sanas y más adecuadas. Gracias, Carlos, por tus aportes. Bueno, gracias a ti, Uriel, por el espacio, a Elkin por su acompañamiento y su amistad y el apoyo en este proceso. Y yo aquí soy un aprendiente, estoy en ese proceso formativo, y ya cuando Elkin ya me gradúe, entonces cuando ya pase los 365 escáneres corporales, entonces él me dirá en qué momento puedo conducir un curso. Y bueno, nosotros nos entusiasma mucho lo que mindfulness puede aportarle a las personas en cuanto al respeto por el otro, a la convivencia.
Y eso también está muy de la mano con lo que hacemos en Red Estigma. Entonces todos estos valores tienen un objetivo común, vivir plenamente, respetarnos y amarnos los unos a los otros. Entonces, ahí estamos. Muy bien, gracias Elkin, gracias Carlos. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. El próximo jueves vamos a tener un programa muy especial. Vamos a hacer una serie de 3 programas o 4 programas con la Universidad Tecnológica de Pereira, el programa de formación de psiquiatras. Y vamos a hablar acerca de una pregunta fundamental: ¿cuál es el sentido de la existencia humana? Un programa muy hermoso, y Elkin, estás cordialmente invitado porque sé que es un programa que cumple, digamos, y te toca, y también de igual manera a Carlos. Y a todos ustedes, muchísimas gracias y hasta luego. Nos vemos el jueves. Chao, buenas noches, un abrazo grande.